Que establece pena de cárcel para quien filtre información en investigaciones judiciales. Conversamos de este y otros temas. Estamos con el senador José García Ruminot, jefe de bancada de Renovación Nacional. Gracias por estar con nosotros, senador. Muchas gracias. Buenos Macarena, días. buenos días, Sebastián. Senador, bueno, al parecer vienen estos ajustes pues, a esta polémica indicación. ¿Usted está de acuerdo con que se haga más explícito y se especifique bien esta indicación y este punto dentro de la agenda corta antidelincuencia? Sí, nosotros como Sala de Senadores de Renovación Nacional o bancada de Renovación Nacional estamos por dar la unanimidad para que se pueda discutir nuevamente la norma. Ayer tuvimos una muy buena reunión en la que participó la ministra de Justicia, participó el fiscal nacional, don Jorge Abbott, la presidenta nacional del Colegio de Periodistas, varios senadores de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y también jefes de bancada. Y primero se dejó claro de que nunca ha sido el propósito, nunca, querer afectar el derecho que tienen los ciudadanos a estar informados. Nunca sancionar a los periodistas, porque en realidad si los periodistas se hacen de una información que es fruto de una filtración, la responsabilidad no la tiene el periodista. ¿Y por qué entonces salió así o redactado de manera tan amplia que quedaba a interpretación que efectivamente podía terminar afectando la labor periodística? Y no lo decíamos nosotros los propios periodistas, sino que abogados también. Sí, Sebastián, yo no soy abogado, pero voy quizás a repetir un poco el debate que se originó ayer, que lo encontré muy interesante. Lo que pasa es que yo creo que la norma no puede ser interpretada de la sola lectura, hay que armonizarla con otras normas, con otras disposiciones del Código Penal. Entonces, la norma ya existe. El juez tiene la facultad, el fiscal, perdón, tiene la facultad de disponer secreto de la investigación por 40 días. Y ese secreto obliga a los intervinientes, y los intervinientes son básicamente el fiscal, el imputado, el defensor, el querellante y otro interviniente más que no lo recuerdo en este momento. Ellos son los obligados a mantener esta reserva o secreto. Y por lo tanto la norma solo los obliga a ellos. Entonces, cuando se redactó de que toda persona, en realidad se estaba pensando en todos los intervinientes. Hubiese quedado mucho más claro si hubiese dicho todos los intervinientes. ¿Pero fue solo un error en la redacción? No, es que se estimaba que no era necesario decirlo porque la norma tiene que leerse e interpretarse en armonía con las otras disposiciones legales que ya existen. Entonces, por eso cuando se hablaba de los que participen de una filtración, en realidad se estaba refiriendo a los únicos que están obligados a mantener reserva o secreto, que son realmente los intervinientes. Pero con esa falta en la redacción, se abrió un debate que a todas luces le hace mal a quienes están en la mira también de la Fiscalía por las investigaciones por el financiamiento irregular de la política y también otros eventuales otros delitos, y que es la misma clase política. Por lo tanto, fue un debate, si es que es solo el problema de la redacción, innecesario para, en este caso, parlamentarios que ya sabemos están con una crisis de confianza importante. Porque se abrió un debate en torno a la libertad de expresión y a las verdaderas intenciones de quienes además son los principales involucrados en las últimas filtraciones. Sí, yo reconozco de que el debate finalmente que se produjo fruto de una interpretación que estrictamente no correspondía. La interpretación correcta era de que los que están obligados a mantener reserva o secreto son los intervinientes, que son 5 personas contadas, digamos. Y claro, para los que están permanentemente en los procedimientos penales y que forman parte de los foros y de las investigaciones, para ellos estaba clarísimo. Para quienes no somos abogados, y con mayor razón para el ciudadano común, el no haberse referido a los intervinientes como están las otras disposiciones legales, sino que haberse referido a todos quienes participen, se dio esta mala interpretación que por supuesto finalmente produce daño. Por eso creo que fue muy bueno aclararlo y va a ser muy bueno de que, yo no sé lo que acordó ayer tarde la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, si va a haber un texto que lo va a hacer todavía más explícito.
pero ayer quedó clarísimo. Y así también lo entendió la presidenta nacional del Colegio de Periodistas, de que jamás la norma buscaba afectar el derecho de información de la ciudadanía. Bueno, aclararlo entonces. Senador, queríamos llevarlo también a otro tema y tiene que ver con su zona de representación con la Araucanía. Anoche conocimos un nuevo ataque a una capilla en las cercanías al sur de Temuco. Hemos visto varios ataques de este tipo a recintos religiosos y los últimos a raíz del caso Luxinger Macay y las últimas diligencias. ¿Qué muestra esto respecto a la evolución que ha tenido el conflicto y los hechos de violencia en la región, senador? En mi opinión muestra una organización que está operando, una organización que lleva adelante estos hechos de violencia. Porque esto parte cuando se ordena el desalojo de una propiedad de la iglesia, concretamente de la diócesis de Villarrica, en la comuna de Padre Las Casas, que llevaba tiempo ocupada por una comunidad. Ese recinto estuvo hasta hace aproximadamente unos 2 años atrás destinado a ser el seminario que formaba sacerdotes para la diócesis de Villarrica y también para la diócesis de Temuco. Una vez que se produce ese desalojo, al día siguiente o 2 días después, se produce el atentado al santuario de Pircunche en la localidad de Cajón, comuna de Vilcún. Todo esto bastante cerca uno de otros. Luego tenemos la detención de las 11 personas que estarían presuntamente involucradas en la muerte del matrimonio Luxinger Macay, y tenemos nuevamente una serie de atentados, una serie de amenazas, también amenazas a carabineros. Hoy día se están interponiendo querellas por estas amenazas a los familiares de carabineros, extremadamente graves, y esto demuestra de que lamentablemente tenemos por un lado un conflicto muy vivo, muy presente, que atemoriza a la población. Y por otro lado, el hecho de que este conflicto se siga expresando con hechos de violencia impide, a mi juicio, entrar en los temas de fondo. Si la región no puede vivir en esta confrontación, no puede vivir en este enfrentamiento, tenemos que encontrar soluciones. Senador, nos queda poco tiempo, pero de todas formas queríamos preguntarles por qué le parece a usted la forma en la cual ha reaccionado el Ejecutivo, ley antiterrorista, cuando el anuncio de la presidenta en campaña fue ante este mismo caso, tal vez no hacer uso de la misma normativa. Bueno, ¿cómo ha visto usted esta situación? La muerte del matrimonio Luxinger Macay es una muerte horrorosa, horrorosa. Ellos son quemados vivos dentro de su casa. Naturalmente, el temor que produce una situación de esa naturaleza amerita que el Estado de Chile, el gobierno de Chile, use todos los instrumentos legales disponibles para poder encontrar a los responsables y ponerlo a disposición de los tribunales. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo en lo que ha venido haciendo el ministro del Interior, Jorge Burgos, lo que ha venido haciendo el subsecretario del Interior también. Nosotros habíamos perdido las esperanzas, francamente. Muchas veces, en muchas reuniones que hemos tenido, tanto con el ministro Burgos como con el subsecretario Alegui, nos decían, se están haciendo las investigaciones, se está trabajando, los fiscales están trabajando, las policías están trabajando, pero no veíamos resultados. Y como no se veían resultados, habíamos perdido las esperanzas. Ahora hay personas que están detenidas, habrá que ver las pruebas, tiene que haber un debido proceso de tal manera de que la Fiscalía aporte las pruebas, las personas que están detenidas por supuesto tendrán derecho a defenderse, en eso consiste el debido proceso, pero yo creo que situaciones tan graves como la muerte del matrimonio Luxinger Macay y muchas otras que han ocurrido en nuestra Araucanía no pueden quedar en la impunidad. Senador García Rubinot, gracias por haber venido esta mañana. A ustedes, muchas gracias. Buen día. Muy buenos días. ¿Hacemos una pausa? Así es, sí, volvemos de inmediato con Mañana en Directo, no se vayan.